Ok. Shalom a todos. Estamos iniciando otro ciclo más de una parashot. La parashá de esta semana específicamente nos habla sobre muchos temas. Venimos de ver el censo, de cómo la gente empezó a entregar las ofrendas. Así termina la porción de la semana pasada. Y ahora pues estamos iniciando ya la porción de Bejatoleja, Beaja Loteja. Ok. Esta porción tiene muchos temas interesantes. Este, empieza, digamos, con las palabras que le dan nombre a la porción, que básicamente es cuando enciendas o cuando te levantes o cuando alumbres o sí, cuando enciendas, refiriéndose a que Aarón empezó a encender la menorá y sobre eso hablar la Haftará de Zacarías, básicamente, al respecto. Me van a disculpar si me ven haciendo así, con un poco cosas así, pero es que se ha desatado una plaga de zancudos que no tienen idea. Entonces, eh, está tremendo. Ha llovido y ha hecho un calor bastante fuerte acá. Entonces, se ha levantado mucho mosquito. Ok, voy a compartir la pantalla como para poder visualizar un poco lo que es lo que se habla, ¿no? Vamos a leer la porción y voy a ir explicando un poco. Dice Dios habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas, ahí es donde aparece la palabra loteja, las lámparas, coloca las mechas de manera que las 7 lámparas alumbren hacia el eje central del candelabro. Esto, digamos que las lámparas donde estaban ubicadas, estaban dentro del tabernáculo, dentro de la tienda de asignación, eh, y estas lámparas siempre tenían que estar encendidas, que las encendía un aceite que tenía que tener materiales específicos para evitar que surgiera, digamos, un smog que permitiera a la gente fallecer. Entonces Dios dijo claramente, vas a hacer de esta y esta y esta y esta y esta manera, eh, ¿cómo se llama? El aceite. Y el aceite tenía una mezcla muy específica, con un aroma muy específico, era muy denso y básicamente lo que evitaba esa fórmula era que se generara humo. Obviamente, si cambiaba las personas la fórmula, obviamente generaba un fuego extraño a Dios. Pero más que el fuego extraño, si lo vemos de un punto de vista práctico, añadir más menos a la fórmula que Dios nos había dado, pues básicamente lo que añadía era un poco de corrupción en el aceite, generando un poco de humo y las personas que estaban adentro, pues lógicamente iban a fallecer. Y ahora le dice que las mechas de ese candelabro tenía que estar alumbrando hacia el eje del candelabro. Interesante, porque usualmente un candelabro alumbran hacia afuera, ¿verdad? Y dice, Aarón lo hizo así. Y esta parte es como algo tan importante. Hoy en la mañana leía un comentario que todos los días recibo, eh, de, de, de una, no sé si ella es Rabanit realmente, pero es una persona, una mujer muy interesante, donde básicamente eh, se llama Eschindauer, ella, apellido Eschindauer, este, y fíjense que ella todas las mañanas se llama Diario de Sivan. Algo que es interesante fue la porción que dice, y lo voy a decir literalmente tal como ella lo escribe, dice, y así lo hizo Aarón. Eh, y realmente dice que Rashi lo escribe así porque están
alabando o poniendo en alto a Aarón, porque no hizo cambios. Y dice al inicio, una vez de una charla y uno de los estudiantes me dijo al final, todos los conferencistas nos dicen que pensemos fuera de la caja. Es bien común hoy en día. Y dice, a mí me parece que lo más original es pensar dentro de la caja. Él dijo, algo importante aquí. Es bueno que tengamos el deseo constante de innovar, pero a veces parece que estamos en una era en la que todo necesita ser constantemente reinventado, reformateado, refrescado. ¿Qué tal si simplemente hiciéramos lo que hay que hacer sin querer volverse más inteligente? Y en ese sentido, por eso es que aquí alaban a Aarón, porque dice que Aarón así lo hizo, tal como Moshe recibió la instrucción del Eterno, viene Aarón y lo hace de tal manera. Y esto que ella escribe es bien interesante. Yo nunca me había puesto honestamente a pensar lo importante que es pensar dentro de la caja. Siempre he dicho, hay que pensar fuera de la caja, es decir, fuera de los marcos normales. Pero también es bueno pensar desde dentro de la caja, porque hay eh, ciertos momentos en la vida que uno no se puede salir del sistema o no se puede salir de la caja. ¿Ok? Entonces, y eso es como algo que hay que ensalzar. Y esto, digamos que a veces hay un video que hace poco estuve viendo que decía, mantén las cosas simples. Y esto de mantener las cosas simples, resulta que ponen en ese video, y quizás ustedes lo han visto, porque no sé si es viral o sencillamente lo vi de casualidad, pero están dos vecinos, una vecina muy tradicional y un vecino como muy cool, ¿no? Y empieza a decirle, no me acuerdo si era con Siri, Alexa, cualquiera de todas esas mujeres electrónicas que uno le dice, apaga la luz, se apaga. Enciende la luz, se enciende. Pon la música y pone la música y cosas así, ¿no? Y entonces cierra la llave y cierra la llave. Y de repente como este hombre se le arruina la vida por tratar de complicar su existencia. Por ejemplo, está haciendo ejercicio en la caminadora y de repente no le reconoce la voz porque no sé si es que le picó algo, qué es lo que le pasó, ¿verdad? No podía ocupar la caminadora, se cae la caminadora y aparece por otro lado la mujer caminando, paseando un perro. Después de eso viene una lluvia y resulta que se va la luz y no puede abrir la puerta de su casa, él se está mojando para mientras, digamos que la vecina solo agarra su llave, va con su paraguas, entra a su casa y no se moja. Y entonces el mensaje al final de ese video es bien simple. El mensaje dice, mantén las cosas simples. Y a veces creo que el mundo de ahora específicamente nos quiere llevar en su corriente innovadora a dejar de pensar. Recuérdome cuando era pequeño que, que tenía una capacidad de memorizar teléfonos bárbara. Y me aprendí los teléfonos de mis papás, de mis tíos, de mis hermanos, todos eran teléfonos fijos en ese momento. Y era como una asociación entre el número digital que uno hacía y la memoria kinestética, digamos, y la memoria de recordar los números como tal. Hoy en día la gente se está haciendo, digamos, más atrofiado del cerebro porque ya no ocupan, por ejemplo, ya no les gusta pensar, ¿ok? Y esto, digamos que es un sistema bien triste porque ahora estamos buscando que otras personas piensen por nosotros, que nos metan sus ideas a nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, el sistema como tal
te empieza a llevar para que tú termines pensando como ellos. Hace muchos años me recuerdo de un ministro eh, que en su momento dijo, el futuro tenemos que construirlo con base a préstamos. Para que tengan una idea, cuando a un gobierno le dan un millón de dólares, el millón de dólares directamente no va para obras. De ese millón de dólares, más o menos un 2 o 3% va para abogados, para por dar las firmas para que te puedan otorgar ese millón de dólares. De ahí va una comisión, no me acuerdo si es del 10% para el banco que te lo otorga. Y empiezan a deducir. El punto es que un 20% aproximadamente de ese millón de dólares va en diversos costos de otorgamiento. Y solo el 80% aproximadamente sí va para la obra. Y de ese 80% te cobran casi que el doble por haber terminado tu obra. Entonces, eh, a veces, cuando él decía eso, que la única manera era, eh, digamos, salir adelante con préstamos, yo decía, eso es lo que le han enseñado también a toda esta generación, las famosas cuotas chiquitas. Y en las cuotas chiquitas terminas pagando el doble o triple. Eh, Al final, eso especialmente en nuestros países latinoamericanos, no sé cómo funciona en otros países, pero aquí en América Latina es bien común. Ah, no se preocupe, señor o señora, solo va a pagar $20 al mes. Sí, pero te terminaron cobrando algo que valía $100, 240, añadiendo seguros, añadiendo otro montón de regalías más, ¿no? Eh, pero el objetivo de la gente es que entres en su manera de pensar y poco a poco los jóvenes van viendo esto como, ah, es normal, la cuota, la cuota, la cuota, y a veces ni siquiera tienen necesidad de sacar esas cuotas, pero el objetivo es pagar cuotas chiquitas. Eh, y en ese sentido me recuerdo que 2 generaciones atrás lo tenías que ahorrar primero. Una vez ahorrado y trabajado eso, procedías a consumir lo que querías. Entonces todo era ganado, era mucho más barato. Por eso es que era más barato todos los costos, ¿no? Pero algún financista empezó a dar estas ideas. Después aparecen otros eh, autores como Robert Kiyosaki, por ejemplo, y él escribe un libro, Padre Rico, Padre Pobre, pero digamos que digamos, es un libro en lo personal, Mauricio Quintero está diciéndolo, que yo pienso que es un libro de engaño. ¿Por qué? Porque lo que dice este hombre es que, por ejemplo, si yo compro una casa, la compra de una casa es un pasivo, no es un activo, porque tú estás desembolsando dinero mensualmente para pagar eso y en vez de haber generado el dinero para haber hecho un negocio y comprado, digamos, si tu casa cuesta $200,000 o $100,000, esos $100,000 pudiste haberlo invertido y haber ganado dinero de eso, en vez de que aquí estás haciendo un pasivo porque le estás pagando a alguien tu casa. Pero digamos que yo difiero de ese tipo de pensamiento, porque es en serio, digamos, yo durante varias generaciones en las familias, digamos, yo he visto de que, de que antes era muy común que los padres a edad avanzada fueran a vivir a la casa de los hijos. ¿Por qué? Porque durante su vida alquilaban, al menos aquí en El Salvador. Cuando llegaban a viejo ya no tenían la fuerza para poder seguir produciendo y seguir pagando un arrendamiento y se daban cuenta que cuando llegaban a viejos no tenían un activo, que en el corto plazo sí fue un pasivo, pero en el largo plazo se convirtió en un activo.
y tenían que estarse mudando. Habían tíos, tías, familiares que terminaron viviendo inclusive alquilando cuartos. ¿Por qué? Porque tenían esa mentalidad, hay que alquilar, no hay que ser propietario. ¿Y quién te lo vendió? Un hombre que te vendió un bestseller, esa idea, que él, mientras él hacía dinero, claro, él está haciendo marketing para su negocio, que era alquilar propiedades, ¿no? Pero estaba haciendo miserable un montón de gente. Y créanme lo que todavía en El Salvador hay una gran cantidad de personas, más del 60-70% de los salvadoreños, por ejemplo, no son dueños de sus casas, son inquilinos. Entonces, cuando ellos lleguen a viejos, ¿qué creen que va a pasar? Más hoy en día que las familias, debido a la globalización que existe, se están disgregando. Es decir, el hijo ya no vive en la ciudad de sus padres, se va a otra ciudad. Si no se ha ido a otras ciudades, porque se ha ido a Estados Unidos, o se ha ido para Europa, o se ha ido para México. Es decir, ya no viven en El Salvador muchos de estos hijos. Y entonces ese lazo familiar llega el pobre anciano y quién por él. Entonces, en ese sentido, creo que es súper elogiable que Aarón no intentó en ningún momento innovar, pensar como todos piensan, sino que sencillamente siguió instrucciones tal como el Eterno se las dio. Y aquí es donde de repente aparecen las cosas que a veces tratamos de innovar y tratamos de ser progresistas, ¿no? Es triste ver como, por ejemplo, el día de ayer estaba viendo en un video en Jerusalén cómo estaban celebrando el Gay Parade allá en Jerusalén y cómo algunos de ellos estaban rezando, vestidos como locas, ¿verdad? Agarrando los libros de la Torá y rezando, recitándolos. Digamos que jamás voy a desear que les caiga un rayo a ellos, mucho menos voy a sentir un sentimiento negativo hacia ellos, pero me parece que, que no existe ya respeto, ¿verdad? Por un lado, no es correcto hacer eso. Entonces, después de eso dice que encendió las lámparas de modo que sus mechas estuvieran orientadas hacia el eje central del candelabro, tal y como Dios había ordenado a Moisés. Y así fue como se hizo el candelabro. Era una obra de oro labrada a martillo. ¿Ok? Fue labrado a martillo desde su base hasta la flor, es decir, era una sola pieza. Esto es un arte muy complejo, inclusive para hoy en día, ¿no? Hizo el candelabro exactamente según la forma que Dios le había mostrado a Moisés. ¿Y quién lo hizo? No lo hizo Aarón, lo hizo Bezalel, ¿no? Pero increíble cómo la inspiración en Ruach HaKodesh llegó a este hombre con esa inteligencia que Dios le había dado para hacerlo exactamente como Dios le había mostrado a Moshe. Y Moshe no se registra en la Torah que le haya dicho, mira, lo vas a hacer así, 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 en específico, sino que es increíble cómo ese hombre pudo percibir lo, la, la imagen que Moshe recibió y plasmarla en el candelabro. Luego empieza a hablar otra parte de las porciones. Dice, Dios habló a Moisés diciendo, anima a los levitas para que se separen de los israelitas y los purifiquen. Interesante. Eh, Moshe pudo haberlos ordenado. Sin embargo, Dios le pide que los anime. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre animar y ordenar? Creo que más en medio de las dos, porque al final de cuentas suceden las cosas, es la voluntad, el deseo de hacer las cosas. Y animar, lo que implica, usualmente el que va a animar está también haciendo, ¿no? En conjunto.
¿Y qué es lo que anima a los israelitas a hacer? Purificarse. ¿Por qué? Porque van a estar delante del Eterno. Y dice, esto es lo que deben de hacer para purificarlos, rociarlos con agua de purificación, que eso salía del Kior, afeitarles toda la piel con una navaja y sumergir sus ropas en el agua de una mikve. Así deben de purificarse. Hasta el día de ahora sigue así. Y la mikve es y sigue siendo agua corrida. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina mezclada con aceite y tomarán un segundo novillo como ofrenda por el pecado, el jatá. Llevarás a los levitas delante de la tienda de reunión y reunirás a toda la asamblea de los hijos de Israel. Ok. ¿Por qué los novillos? Porque era mucho más caro. Ok. Y estaba representando a una tribu. Y dice que vas a reunir a todo quejar Israel y al final dice, y presentarás a los levitas ante Dios y a los hijos de Israel, y los hijos de Israel pondrán su mano sobre los levitas. Y aquí, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban consagrando a todos los israelitas que previamente los habían contado, más o menos unas, creo que eran como 100,000 personas aproximadamente, que los iban a presentar delante del Eterno. A ellos los han rasurado, a ellos los han pasado por una migbe, están apartados y consagrados para el Eterno, es decir, son separados, y ahora ellos pueden prestar el servicio delante del Eterno. Ellos iban a llevar las basas del altar, ellos iban a llevar los utensilios digamos, de la tienda e iban a llevar inclusive el arca, etcétera. Entonces ellos tenían que estar puros, ritualmente puros delante del Eterno. ¿Por qué? Porque si no la presencia de Dios no iba a tolerar que hubiera una impureza, es decir, contaminación con un muerto, contaminación con una secreción, que eso implica muerte. Es decir, para que tengan una idea del grado de pureza, digamos, si yo me corto una uña, tengo que tener mucho cuidado, por ejemplo, de tirarla dentro de mi casa, en el caso de un levita, que haya dentro de mi casa y recoger esa uña. ¿Por qué? Porque el momento que yo corté la uña de mi dedo, digamos, solo la recorté, inmediatamente yo estoy matando, porque aunque parezca mentira, pero bueno, Paola es doctora, lo puede reafirmar. Inclusive a la uña más larga le puede llegar o al pelito más levantadito del cabello de la cabeza, digamos, le llega sangre. Es decir, recibe energía, ¿no? Recibe vida. El momento que yo me lo corto, me lo arranco, me corto las uñas, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que sale de mi cuerpo o que genera una secreción, inmediatamente al salir empieza su proceso de muerte. Esa es la idea, ¿ya? Y cuando genera el proceso de muerte, inmediatamente Dios, que es vida, no puede estar cerca de la muerte. Por eso es que de repente dice, y por eso cuando le cortaban el cabello, tenían que purificarse. ¿Por qué? Porque había el cabello que cae al suelo, ya es cabello muerto. O sea, la idea es vida, muerte, vida, muerte. No tiene nada que ver con respecto al tema de inmoralidad, ¿ok? Y entonces, claro, la inmoralidad es otro tipo de pureza que Dios nos pide, ¿verdad? Para estar delante de Él. O sea, o sea, Yeshua a cada rato decía, no sean hipócritas, ¿ok? Y dice, y presentarás a los levitas ante Dios, es decir, cuando lo lleva a la tienda del tabernáculo, donde residía la presencia de Dios, estaba contenida, ¿ok? Dentro del Aarón, por deseo de Dios, ¿ok? Es decir, habíamos llegado al punto inicial de la creación, donde hubo un Big Bang de una molécula con otra se encendió y generó la vida. Y aquí es como que existe la contracción nuevamente y entra en el Aarón. Y entonces, y le dice,
que toda la congregación se va a hacer uno con los levitas. Aquí la idea de pondrán sus manos a los levitas, yo tenía una idea muy distinta. En un inicio yo tenía la idea como evangélica, ¿no? El evangélico impone la mano del pastor sobre una persona y toda la gente está alzando así sus manos. Aquí era más como todos unidos generamos una red. Y para que lo puedan visualizar un poco, si ustedes han visto una película que se llama Avatar, es de unos extraterrestres de fantasía, pero ellos tienen un rito, digamos, esa especie, digamos, y entre todos se vuelven uno solo. Uno va tomando la mano del de acá con el de acá y todos se entrelazan. Entonces se vuelve una sola unidad y esa unidad es la que cubre al grupo de adelante. Y eso exactamente es lo que es la idea de esto. Y dice, y Aarón elevará a los levitas como ofrenda mecida delante de Dios de parte de los hijos de Israel para que realicen el servicio de Dios. O sea, ¿cómo lo va a elevar? Como la tenufá, que era una ofrenda que tenían que sacudirla, mecerla. Y dice, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los toros. ¿Qué quería decir esto? La culpa de nosotros, porque estaban presentando un hatá, ¿verdad? Era como decir, la transferimos a estos animalitos. Y el dolor que este animalito siente, comunalmente nosotros lo sentimos. Si lo vemos algo así como transgeneracionalmente, Leví como tribu tenía un, algo que les estorbaba en el pasado y eso que era la violencia con que su antepasado Leví había actuado en Shechem. Él asesinó a todo un pueblo y no era algo ordenado por Dios. Ellos llevaban esa culpa. Entonces acá, ¿qué es lo que hace Dios? Le pide a ellos poner, y es como un pecado como tribal, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque si ellos no hacían esto, no podían realizar el servicio a Dios. Y se presentarán como una ofrenda por el pecado y como una ofrenda elevada a Dios para expiar el pecado de los levitas. Ese era el pecado de los levitas. Y dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y él los levantará como ofrenda mecida a Dios. Era algo muy, muy simbólico. Así apartarás a los levitas del resto de los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Ya Dios lo había dicho, ¿no? Previamente. Capítulo, la segunda aliá, ya en capítulo 8, dice, después los levitas vendrán a servir a la tienda de reunión, ya una vez que han hecho ese ritual, los purificarás y ofrecerás como una ofrenda mecida, porque eh, me son dados, sí, dados entre los israelitas, los he tomado para mí, en lugar de todos los que abren la matriz, en lugar de todos los primogénitos, los israelitas. Es decir, eh, ellos directamente eh, no eran como 22,000, si no me recuerdo. Pero el punto es que, que ellos son como, digamos, el valor de rescate de todos los primogénitos que salieron de Egipto. Ese número de israelitas vienen y después de eso se complementa con un shekel que más adelante lo vamos a leer. No me acuerdo si en este capítulo o más adelante. Y dice, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel. Así de hombres como de animales, yo los santifiqué para mí el día que los herí a todos los primogénitos de Egipto y los perdoné. Es decir, ese día Dios lo que iba a hacer era que iban a morir todos los primogénitos de todos los que estaban en esa tierra. Pero perdona a Dios a los israelitas por su obediencia. Sin embargo, eso tiene un precio, el precio de la redención, ¿no? Esa es la idea que está diciendo acá. Y dice que, y he dado a los levitas como regalo a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas, dice. Sí,
Ok, y dice, y para hacer expiación a favor de los israelitas, es decir, cubrir las faltas de los otros, para que los israelitas no sufran una plaga cuando se acerquen al santuario. Moisés, Aarón y toda la asamblea de Israel hicieron lo que Dios ordenó hacer con los levitas. Los israelitas hicieron conforme a lo que Dios les había ordenado a Moisés con respecto a los levitas. Los levitas se purificaron y se sumergieron sus ropas. Luego Aarón las elevó, dice, como ofrenda mecida ante Dios, y hizo expiación por ellas para purificarlas. Y dice, Dios habló a Moisés diciendo, esta es la regla, o esta es la Torá, acerca de los levitas. A partir de los 25 años en adelante entrarán en el servicio para trabajar en la tienda de reunión. ¿Por qué razón los otros entraban a los 20 y estos a los 25 años? Por el tema de madurez. Y además de eso, se buscaba que ya fueran hombres formados, con familia, etcétera. Y dice, y cuando tengan 50 años deberán retirarse de la tropa o de su trabajo y no realizar más trabajos. Es decir, se jubilaban temprano. ¿Por qué? Porque era un trabajo bastante físico y pesado. Eh, Uno piensa de que quizás porque uno ve las películas de Hollywood, ¿no? Uno tiene la idea de que, llegaban y entonces ellos solamente era como un hocus pocus, se elevaban, oraban y de repente la presencia de Dios se aparecía. No, este era un trabajo bastante, o sea, si lo quieren ver de alguna manera, era un destazadero el trabajo de ellos. Ellos eran carniceros, o sea, y con todo respeto lo digo. Pero para que tengamos idea, yo no sé si alguna vez ustedes han estado en una carnicería donde están sacrificando animales. No es un trabajo fácil. Te puedes imaginar estar limpiando, te viene un toro, estarle sacando los intestinos, limpiándole el estómago, quitándole la piel, quitando las pezuñas. Es decir, híjole, después de eso, quemando todo eso todo el día en el calor abrasador del, ah, del fuego. Después de eso que Dios decía, nos movemos. Bueno, es un trabajo bien físico porque tengo que levantar las basas. Entre muchos las levantamos. Es decir, no era un trabajo fácil, era un trabajo muy, muy físico. Y por eso mismo Dios, tal vez como para poder hacer una recapitulación, no me acuerdo si estaba en el libro anterior de la Torá, en Números, o aquí en Levíticos o en Deuteronomio, no me recuerdo, pero hay un pasaje que dice que, por ejemplo, digamos, los que son cojos no pueden prestar servicio en el santuario. No se trataba de discriminación hacia las personas discapacitadas, sino que lo que estaba diciendo específicamente era, ni tampoco ciegos, dice. Eh, Dios lo que estaba era protegiendo a estas personas, pero no les eximía de los derechos que tenían por ser levitas. Es decir, yo podía ser cojo y yo no tenía que levantar las basas, o no tenía que levantar el arón, no tenía que levantar el kior, no tenía que levantar a los animales para degollarlos, etcétera. ¿Por qué? Porque tenía una discapacidad. Si yo me ponía a hacer ese trabajo, podía ser contraproducente para mí y para las personas. Eso por un lado, protegiendo a la persona discapacitada. Y por otro lado también, porque era una manera de honrar a Dios, ¿ok? De presentar, la idea era siempre presentar lo mejor. Y uno dice, bueno, pero si Dios lo creó así, entonces esa alma no necesitaba, así de simple, hacer ese trabajo para rectificarse en la vida. Tenía que hacer cualquier otra cosa, pero no eso. Ok. Y dice, eh, después los levitas vinieron a realizar el servicio en la tienda de reunión delante de Aarón y de sus hijos. Hicieron con los levitas tal como Dios le había ordenado a Moisés. Y Dios habló a Moisés diciendo, esta es la regla acerca de los levitas, a partir de los 25 años en adelante entrarán en el servicio para trabajar en la tienda de reunión. Cuando tengan 50 años deberán retirarse
de ese trabajo y no realizar más trabajos. Deberán servir con sus hermanos en la tienda de reunión para cumplir con el encargo, pero no deberán realizar el servicio. Luego pasamos a la tercera aliyá, en donde dice, Dios habló a Moisés en el desierto de Sinai, en el primer mes del segundo año desde el éxodo de Egipto, diciendo, ok, aquí todavía no habían pasado los 40 años del desierto, ¿no? Estaban recién inaugurando todo el servicio a Dios. Y dice, los israelitas deberán ofrecer el sacrificio de la Pascua en el tiempo señalado, en Pesaj. El 14 de este mes por la tarde ofrecerás en su tiempo señalado, lo ofrecerás conforme a todas sus reglas y sus ordenanzas. Pero acá es donde aprendemos que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque se permite una segunda Pascua, una segunda oportunidad para presentarse en Pesaj para aquellas personas que estuvieron de viaje o que no pudieron por algo de motivo, por ejemplo, estar en comunión con un muerto, no podían presentar Pesaj. Si se murió, por ejemplo, un hermano, un primo, no sé, o alguien que yo toqué, no podía participar de Pesaj por un tema de pureza ritual, ¿ya? Entonces aquí lo que dice es que lo van a hablar. Entonces decía, pero había hombres que se habían contaminado ritualmente por haber estado en contacto con un cadáver, dice. eh, dice, no podían ofrecer el sacrificio de la Pascua ese día, así que se acercaron a Moisés y Aarón ese día y dijeron, aquellos hombres le dijeron, estamos ritualmente impuros por haber estado en contacto con un cadáver. ¿Por qué se nos debe excluir del sacrificio de Dios en su tiempo señalado junto con el resto de israelitas? Moisés le respondió, esperen y escucharé lo que Dios me instruya acerca de ustedes. Y Dios fue y le dijo, cualquier persona que se vuelva ritualmente impura por contacto con un cadáver o que esté distante, ya sea de ustedes o de sus descendientes, podrá ofrecer un sacrificio de Pascua para Dios. Lo ofrecerá en la tarde del 14 del segundo mes, lo comerá con pan sin levadura y hierbas amargas. No deben dejar nada para la mañana ni quebrarle ningún hueso. Debes ofrecerlo conforme a las reglas del sacrificio regular de la Pascua. Pero si un hombre sin impureza y que no esté de viaje no ofrece la ofrenda de la Pascua, su alma será cortada de su pueblo por no haber ofrecido a su tiempo la ofrenda de Dios. Esta persona llevará su pecado. Dice, si un converso reside con ustedes y se ve obligado a ofrecer el sacrificio de Pascua a Dios, deberá hacerlo según las reglas del sacrificio de las Pascuas y sus ordenanzas. Okay. Y eso va a ser aplicable para el ciudadano nativo como el converso. Luego dice la siguiente porción, que sería la cuarta, eh, la cuarta lectura. Dice, el día que erigió Moisés el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo. ¿Qué quiere decir la nube? La misericordia divina, que servía de tienda para las tablas del testimonio, y al anochecer hubo apariencia de fuego sobre el tabernáculo que permaneció hasta la mañana. Al anochecer, la apariencia de fuego, ¿qué es? El fuego es la justicia divina. Y dice, así era siempre. De día, con el calor abrasador, la nube lo cubría. La misericordia de Dios aparece en los momentos difíciles de la vida. Y de noche, cuando todo se enfría, Dios nos calienta, pero también es un fuego, es el término intermedio, digamos, entre la balanza de justicia y misericordia. Siempre que la nube se apartaba de la tienda de reunión era señal que los israelitas debían de partir. Los israelitas acampaban en el lugar donde se posaba la nube. Por orden de Dios, los israelitas partieron y por orden de Dios acamparon. Mientras la nube se mantuvo sobre el tabernáculo, permanecieron acampados. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los israelitas guardaban la ordenanza de Dios y no viajaban. A veces, la nube permanecía varios días sobre el tabernáculo por mandato de Dios. Viajaban y por mandato de Dios acampaban. A veces la nube permanecía sobre el tabernáculo desde el anochecer hasta la mañana, y cuando se retiraba por la mañana ellos viajaban. Otras veces la nube permanecía de día y de noche, y cuando se retiraba ellos viajaban. Ya fuera por 2 días, un mes o un año que la nube se detenía sobre el tabernáculo,
Los israelitas acampaban y no viajaban, y cuando ella se retiraba, ellos viajaban. ¿Se recuerdan que en Devarim dice que hubieron varias jornadas, ¿no? Aquí básicamente era por orden de Dios. Y dice, al mandato de Dios acampaban y al mandato de Dios partían, guardando la ordenanza de Dios conforme a la palabra que Dios por medio de Moisés. Capítulo 10. Ahora hablamos sobre las trompetas de plata. Estas trompetas de plata se fueron después, en el tiempo de Josué, fueron cambiadas por shofar. Cuando entraron a la tierra de Canaán, ellos ocuparon el shofar, y con el shofar cayeron los muros de Canaán, y después de eso se cambiaron para llamar al pueblo, era a través del shofar. Pero dice, eran trompetas de plata, así como las que aparecen en las películas, ¿no? Que es como una corneta. Y dice, debes de hacerlas martillándolas hasta darle su forma, es usarlas para convocar a la comunidad y para anunciar la salida de las divisiones. Y esta es básicamente la corneta de los militares hoy en día, ¿no? Cuando toquen sobre ellos la señal de tequía, o sea, pip, 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 toda la comunidad se reunirá delante de ti al entrar de la tienda de reunión. Si tocan tequía sobre uno de ellos, entonces los príncipes, los jefes y los millares de Israel se reunirán delante de ti. Cuando toquéis tequía y teroá, las divisiones que estén acampadas al oriente verán partir. Cuando toquen tequía y teroá segunda vez, las divisiones acampadas al sur deberán avanzar. Y así empieza a decir cómo a través del sonido ellos tenían que moverse. Y después de eso, al final dice, los descendientes de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Esta será una regla para ustedes por siempre, por todas las generaciones, pero después de eso vemos que esto no siguió. Si entras en guerra en tu tierra contra un adversario que te ataca, tocarás trompetas para que tengas una buena memoria delante de ti, de Dios, tu Dios, y serás salvo de todos tus enemigos. En vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes y en vuestras lunas nuevas tocaréis las trompetas sobre vuestras ofrendas de ascenso y sobre vuestras ofrendas de paz, y será un recordatorio delante de vuestro yo soy Dios, vuestro Dios. Es decir, eh, el, el- el sonido de la trompeta lo único que hace es darnos las señales de cuándo levantarnos, de cuándo quedarnos, de agradecimiento a Dios. Eh, la quinta porción. Dice, en el día 20 del segundo mes del año, la nube se elevó sobre el tabernáculo de testimonio. Los israelitas partieron del desierto de Sinai según orden de viaje, y la nube se posó en el desierto de Parán. Este fue el primer viaje que Dios ordenó a través de Moisés. La bandera de la división de Judá marchaba primero según sus tropas. Al frente de la tropa estaba Nashón, hijo de Aminadab. Este es el famoso hombre que dicen que se tiró primero al Mar Rojo, ¿no? Al frente de la trompa de Isaacar estaba Netanel, hijo de Suar. Al frente de la tribu de Zabulón estaba Eliab, hijo de Queleón. El tabernáculo fue desmantelado y el clan de Gershón y el clan de Merari, quienes lo llevaban, partieron. La bandera de la división de Rubén, que era el otro primogénito, es decir, aquí estamos hablando que había Judá, Rubén, Efraín, digamos, la parte de José estaba por acá, al centro estaban todos los levitas, y del otro lado estaba Dan. Y empieza a decir quiénes estaban al frente y cómo iban ellos partiendo en orden. Es decir, Dios es un Dios de orden, y aquí lo importante de todo es cómo empieza a tomar liderazgo la tribu de Judá como una tribu, eh, digamos, líder. ¿Ok? Y esto básicamente vemos cómo iba haciendo. Y dice, este era el orden de viajes de los israelitas según las tropas viajaron. Moisés le dijo a Job, ¿verdad? Hijo de Reuel, el madianita, suegro de Moisés. Ok, que si nosotros vemos acá, Reuel es amigo de Dios, o a quien Dios ve, eh, y básicamente Reuel es el mismo Yitro.
¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque hay una porción previa que leímos que se llama Yitro, que es cuando dan las 10 palabras. Este puede ser el otro nombre de este hombre. Tiene muchísimos nombres, Yitro, para ser honesto. Este, realmente Reuel aparece con los siguientes nombres, dice. Yetro, ¿verdad? Lo que significa Itro es su excelencia. Eh, también era Reuel, Raguel, ¿ok? Está como Jetro, está también indicado como Jobab, ¿ok? Este, así que básicamente Jobab también era el mismo suegro de Moisés, era el mismo Yetro, Jetro, ¿verdad? Es decir, tenía muchísimos nombres, también tenía el nombre de Jeter, tenía el nombre de Putiel, el nombre de Eber o Kenny, ¿ok? Este, así que tenía muchísimos nombres de acuerdo al contexto donde él estaba mencionado. Entonces dice, vamos al lugar que Dios dijo, te lo daré. Ven con nosotros y te trataremos bien porque Dios ha hablado con buena fortuna para Israel. Él respondió, no iré porque debo ir a ver mi tierra y a mi parentela. Él le dijo, te ruego que no nos dejes porque tú conoces nuestros campamentos en el desierto y has sido testigo ocular de lo que ocurría. Si vienen con nosotros, te daremos la buena noticia, la buena tierra que Dios nos da. Recorrieron la tierra desde el monte de Dios, el arca del pacto iba 3 días delante de ellos para prepararles un lugar donde establecerse. La nube de Dios estaba sobre ellos durante el día cuando partieron del campamento. Ok, en la sexta lectura dice, cada vez que el arca partía, Moisés decía, y esta es una oración bien hermosa, profundísima. Dice, levántate Dios, que tus enemigos se dispersen y que los que te odian huyan de ti. Y cuando el arca se detenía, él decía, Moisés, reposa, oh Dios, entre las miriadas y los millares de Israel. Es decir, creo que es una oración muy linda que nosotros cada vez que salimos de nuestras casas, retornamos a nuestras casas, deberíamos de hacernos. Reposa en mi casa, eterno. Y cuando yo salga, que aquellos que te odian, porque el que odia a Dios quiere el mal de nosotros, ¿no? Los enemigos de Dios también que se dispersen, es decir, que no sean fuertes y que nosotros pasemos desapercibidos delante de ellos, huyan delante de ti, es decir, no se acerquen a nosotros. Capítulo 11. El pueblo buscó un pretexto que Dios consideraba malo. Y esto es el tema de las intenciones. A veces hay personas que tienen intenciones o pretextos en la vida y estos son basados en, en ideas y no en hechos. Voy a poner un ejemplo actual. Por ejemplo, Greta Thunberg. Esta niña, activista supuestamente de medio ambiente eh, y, e izquierdista también de los derechos humanos, con una mentalidad muy atrofiada, diría yo. Tomó unas vacaciones, tomó un yate, hizo un gran show para llevar 100 kilos de harina para alimentar a la gente en Gaza. Cuando tú ves la cantidad de ayuda que Israel ha estado dando a los gazatíes, no estás hablando de 100 kilos. 100 kilos para una mujer millonaria como ella realmente es una burla. Es menos, yo diría que menos que mendigar.
es, es menos que dar, como decir, una limosna. ¿Por qué? Porque si quieres ayudar a esta gente, haz lo como Israel hace. Entrega una cantidad de alimentos que termina robándoselos jamás, pero son miles de toneladas, o sea, no son 100 kilos. Y ella iba publicitando digamos, su travesía hacia Israel, porque quería llegar a Gaza directamente, entregar una galletita y un par de tonteritas ahí. Era más caro el viaje. Hubiera hecho más mandando $100,000 a una cuenta de ayuda humanitaria. Pero bueno, decide emprender el viaje. Israel la toma junto con los otros 12 tripulantes, que la mayoría eran izquierdistas islámicos, y llegan a Israel. Allá se declara culpable, le expulsan de Israel, obviamente como persona non grata, pero es interesante que cuando suben las tropas israelitas al barco, le entregan un sándwich y ella tiene una cara como de niña feliz. Después llegan allá, lo primero que hace el gobierno de Israel es, dice, miren, vean las 2 horas del video de la masacre del 7 de octubre, qué es lo que ustedes están defendiendo, para que nos acusen a nosotros por qué estamos combatiendo contra Hamas. No estamos combatiendo contra los gazatíes, estamos combatiendo al pueblo, no al pueblo gazatí, estamos combatiendo a los islamistas terroristas de Hamas. Ellos se niegan a verlo. Y cuando llega a París, esta niña, que por cierto tiraron sus celulares al mar, contaminándolo, luego contaminó también el aire cuando el avión que se subió consumió combustible y estuvo tirando, eh, eh, digamos, energía a la atmósfera. Llega a París y lo primero que dice, el que dice esta niña, me secuestraron. Y es incomparable, porque llegó enterita, llegó eh, tal como abordó Israel, así intacta llegó. No, no se puede decir que pasó por un maltrato físico, no la golpearon, no hubo vejámenes, no hubo No pasó a... algo que pudiéramos decir. Exactamente, ella no pasó hambre, llegó sana, llegó perfectamente a... Y entonces, ¿qué es lo que estaba buscando realmente ella? Un pretexto para incitar el odio hacia Israel. Este, y cuando le dicen, pero mira, te dieron comida, no, pero es que eso es para otra ocasión y, y está fuera de la plática. Es decir, ¿qué es lo que quiere ella vender al mundo? Y hay mucha gente que está muy engañada con esto. No quieren ver realmente lo terrible que es esto. Y esto yo lo comparo, digamos, a, digamos, cuando hay cierto tipo de bacterias. Por ejemplo, digamos, si hay personas que le da la salmonela es una bacteria que es muy difícil de sacar del cuerpo. Este, o recientemente estaban, por ejemplo, habiendo algunos casos así esporádicos en el país de tuberculosis, y son bacterias o virus que son muy difíciles de sacar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tomar uno? Cierto tipo de veneno, y esas son medicinas un poco amargas que son necesarias para terminar y eliminar a ese virus. Y es un proceso doloroso, es un proceso difícil, pero es necesario para que la gente esté saludable. Y esto yo lo comparo con el pueblo de Gaza. Mientras jamás no desaparezca, ellos no van a poder educar a sus hijos para poder salir de la pobreza, para poder salir del asistencialismo, no van a poder educar a sus hijos para poderse integrar como una sociedad libre de odio y buscando
que su razón de vivir sea la destrucción del otro. Y, es decir, no va a haber progreso en esa comunidad. Necesitan destruir a ellos. Y obviamente Israel, digamos, se está convirtiendo en ese baluarte que está protegiendo al mundo de, de este mal. Y exactamente esta, cuando yo leo esto que dice el pueblo busca un pretexto, ¿verdad? Que que Dios considerará malo, exactamente son todos estos activistas hoy en día. Hay mucha gente que de repente, digamos ya poniéndolo en términos prácticos de nosotros, hay gente que dice, voy a poner un ejemplo, yo tengo problemas de alcohol. Y entonces, y yo sé que hay cierto punto en el cual voy a enfrentar a una debilidad por ver alcohol expuesto, digamos, en un pasillo en el supermercado, lo que sea. No sé, estoy poniendo un ejemplo. Y exactamente busco ese lugar o busco esa reunión o busco ese momento para decir, es que me lo ofrecieron. Entonces, es actuar con premeditación y alevosía. Ahora dice, Dios lo oyó y ¿qué hizo? Se enfureció. Eh, Saben que en el caso de esta niña Greta, junto con los 12 activistas, dentro de la cual hay una eurodiputada francesa de origen árabe, no sé de qué, de cuál de todos los países árabes está ella, este, pues resulta que, esta, que, que, que ellos realmente, según lo que yo entiendo, ellos pensaban que estaban en el aeropuerto de Jordania, en medio del mar, y decían de que Israel había interceptado sus comunicaciones y que ellos habían logrado que estuvieran perdidos. Ellos habían decidido bajar a Egipto y de Egipto llegar a Gaza. Pero realmente si Israel no llega con su marina, estos pobres se hubieran hundido en el mar, se hubieran perdido. Es decir, ellos andaban perdidos, literalmente. Así que también deberían de ser agradecidos de decir, nos salvaron. Pero bueno, Dios los escucha y Dios se enfurece. Y yo no sé, yo no quisiera que Dios se enfureciera conmigo. Y dice que un fuego de Dios se desató entre ellos, consumiendo a los que estaban en el extremo del campamento. El pueblo clamó a Moshe y Moisés oró a Dios y el fuego se apagó. Y aquí es donde vemos algo que en el digamos, mal llamado Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, dice Rab Shaul, dice que la oración del justo puede. ¿Y quién es el justo? El ejemplo, Moisés era un hombre justo, ¿no? Pero es aquel que básicamente se preocupa por cumplir los mandamientos. Eso, así digamos, en manera muy sencilla lo estoy diciendo. Y entonces ora a Dios. Más adelante vamos a ver cómo él ora a Dios también por su hermana y Dios la sana. Y dice que el fuego se apagó y llamó a aquel lugar Taberá, es decir, llama, porque ahí se había encendido entre ellos un fuego de parte de Dios. La multitud mixta, o el llamado Erev Rav, que después de eso se habla que eran los egipcios y que no era Israel, que no sé qué, eh, que los rodeaba había comenzado a tener fuertes antojos. Los israelitas también sintieron afectados y comenzaron a llorar. Y decían, ¿quién nos dará de comer carne? Fíjense, ellos no podían decir, o sea, este es un pretexto. Dios los había sacado de Egipto, ¿con qué? ¿Se recuerdan? ¿Con qué los había sacado del Eterno? Los había sacado con ganado. Entonces, ellos tenían carne. Ellos, o sea, es decir, no podían decir, tengo ganas de carne. ¿Por qué? Porque lo único que ellos tenían que hacer, bueno, presentaban sacrificios de cordero,
de toros, de lo que fuera, había carne, de cabras. Entonces, cuando ellos dicen esta palabra, tiene una connotación también de índole eh, de sacrificios relacionados del viejo Egipto a rituales de tipo sexual. A eso se refería, a lujuria. Y empiezan a poner el pretexto que anteriormente decían, porque estaban en medio del desierto, dice, recordábamos el pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, las sandías, los puerros, los cebollas y los ajos. Ahora estamos aburridos porque no hay nada más, no tenemos nada ante nuestros ojos excepto el maná, es decir, lo que Dios les había dado. Y el maná tenía la forma de una semilla de cilantro y su color era como de cristal. La gente podía ir y venir a recogerlo. Lo molían en un molino, lo trituraban en un mortero, lo cocinaban en una olla y lo convertían en torta. Su sabor era como, como el aceite, pero aquí no es humedad de aceite, sino que era como miel, como hojuelas. ¿Ok? Y dice, cuando el rocío descendía sobre el campamento por la noche, el manal descendía sobre él. Y Moisés oyó al pueblo llorar con sus familias, cada uno a la entrada de su tienda. Dios se enojó mucho y Moisés también lo consideró malo, o sea, desagradecidos. Dicen los Midrashim, no está aquí escrito, pero decían de que el maná tomaba el sabor de las cosas que tú querías. Y dice, Moisés le dijo a Dios, ¿por qué me has tratado tan mal, tu siervo? ¿Por qué no he hallado favor ante ti para que me hayas hecho cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo? ¿Acaso yo le di a luz para que me diga, llévalo en tu seno como la que nombra, la que nombra al que mama, a la tierra que me prometiste a tus antepasados? ¿Dónde puedo conseguir carne para darle a todos estos? Porque me están pidiendo a gritos, danos carne para comer. Yo solo no puedo llevar la responsabilidad de todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Si quieres hacerme, te ruego que me mates primero si hay ahora gracia ante ti para que no vea mi mal. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Aparentemente sí, el pueblo está pecando, pero también Dios está tratando con Moisés. El rabino solía decir en este pasaje que Moisés era un líder reluctante, es decir, un líder evasivo que no quería tomar la responsabilidad. Y aquí era como llevar poco a poco a Moisés a ese punto, porque llega un momento donde Dios le dice, bueno, voy a hacer desaparecer este pueblo, pues, y de ti voy a hacer una gran nación, la misma promesa que Dios le hace a Abraham. Y ahí es como que Moisés cambia su chip y empieza a ver a Israel con amor. Y dice, si así quieres hacerme, te ruego que me mates a mí primero. Y Dios le dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel. Los ancianos no necesariamente eran personas adultas, de 80 a 100 años, no, sino que eran personas sabias, a eso se refiere. Que tú sabes que eran los ancianos y capataces del pueblo en Egipto. Debes llevarlo a la tienda de reunión y ahí deben estar contigo. Descenderé y hablaré contigo allí y les daré algo del espíritu que está sobre ti. ¿Ok? Y dice, y les concederé esta porción. Ellos deben de llevar la carga del pueblo junto contigo para que no tengas que llevarla solo. Dile al pueblo, prepárense para mañana cuando comerán carne, pues han clamado a Dios diciendo, ¿quién nos dará carne? Por en Egipto nos iba mejor, Dios les dará carne y comerán. No los comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que por un mes entero hasta que te salga por la nariz y te cause náuseas, por cuanto has menospreciado a Dios que mora entre vosotros, y has clamado delante de Dios diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Moisés respondió, el pueblo de en medio del cual estoy es de 600,000 hombres de pie, y tú dices, les daré carne para que coman en un mes entero. Si se sacrifican un rebaño y una manada les bastaría, si se les pescaran todos los peces del mar, ¿les bastaría? Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿crees que el poder de Dios es limitado? Ahora verás que si lo que dije te sucede o no. Moisés salió y comunicó al pueblo lo que Dios había dicho.
Reunió a 70 ancianos del pueblo y los ubicó alrededor de la tienda de reunión. Dios descendió en una nube y le habló, y aumentó el espíritu que estaba sobre Moisés, es decir, el alma de Moisés, ¿no? Y dice, y los confirió a los 70 ancianos, y cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. Quedaron dos hombres en el campamento, el primero se llamaba Eldad y el segundo Meidad, dice. El espíritu de la profecía reposaba sobre ellos. Ellos estaban entre aquellos cuyo boleto estaba prescrita la palabra anciano, pero no salieron de a la tienda de reunión. Sin embargo, profetizaron en el campamento. El muchacho corrió. ¿Quién era el muchacho? Josué. Y se lo hizo saber a Moisés, diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, desde su juventud respondió y dijo a Moisés, Moisés, mi señor, agárralos. O sea, y Moisés le dijo, tienes celo por mí. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta. Así Dios les daría su espíritu de profecía. La profecía, ¿qué es? La profecía es, eh, la profecía no es ver el futuro y predecirlo. La profecía es hacer un llamado a la rectitud, a la teshuvá, a las personas, para que rectifiquen sus caminos y no paguen las consecuencias de su mal andar. Ok. Un profeta es cuando le dice uno a sus hijos, mira, toma el coche, pero no corras, te puede pasar algo. Eso es un profeta. Y entonces dice, entonces Moisés junto con todos los ancianos hasta la séptima alía, se retiró al campamento y salió un viento enviado por parte de Dios que se levantó codornices del mar y esparció sobre el campamento. Y dice que al final el pueblo lo recogió, vomitaron. Y dice que mientras la carne aún estaba entre sus dientes antes que la mordieran, en versículo 23, Dios se enojó contra el pueblo e hirió al pueblo con una herida muy fuerte. Y llamó a aquel lugar Kibrot Hatabah, las tumbas del deseo o del anhelo, porque ahí enterraron a quienes habían anhelado. Y esto es como un recordatorio de las tumbas, ¿no? Cuántos deseos están ahí muertos. El pueblo partió de Kibrot Hatabah hacia Jezerot, y dice, y se quedaron en Hatzerot. Y termina la porción cuando María y Aarón hablan contra la mujer de Moisés. Dice, eh, y él se había casado con esta mujer. En teoría era, unos dicen que era Séfora, otros dicen que era otra mujer, no lo sabemos. Y que esta mujer era de color porque era etíope. Y entonces, y ellos dicen, no nos habló también a nosotros, Dios oyó esto y les tiró el zarat. Este, y dice, versículo 5, Dios descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda de reunión. Llamó a Aarón y a María y ambos salieron. Y él dijo, por favor, escuchen mis palabras. Si hay un profeta entre ustedes, yo, Dios me manifestaré en él en una visión, le hablaré en un sueño. No así a mi siervo Moisés, porque él es fiel en toda mi casa. Con él hablo boca a boca, sin ambigüedades ni enigmas, para que pueda contemplar la imagen de Dios. ¿Por qué entonces no tuviste miedo de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Dios se enojó y se fue. La nube se apartó de la tienda y he aquí, o sea, la misericordia de Dios se aparta. Y aquí que Miriam estaba afligida por Zarat, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba afligida por la Zarat. Aarón le dijo a Moisés, por favor, Señor mío, no nos tomes en cuenta por nuestro pecado, porque actuamos neciamente y pecamos. Hace Teshuvá lo reconoce. Que no quede como muerta, pues ella también salió del vientre de nuestra madre. Es como si la mitad de nuestra carne se hubiera consumido. Moisés clamó, diciendo, por favor, Dios, por favor, sánala. Dios le respondió a Moisés, si tu padre le escupiera en la cara, no sería humillada durante 7 días. Debería estar confinada 7 días fuera del campamento y después podría ser readmitida en él. Así que Miriam estuvo confinada fuera del campamento como todos.
7 días todos los que habían padecido Sarati habían sido sanados, y el pueblo no partió hasta que Miriam fue readmitida en el campamento. Después del pueblo partió de Hatzerot y acampó en el desierto de Paran. La Haftará de esta semana habla un poquito relacionado al tema de la menorá, y básicamente es interesante porque aparece ahí el nombre de Hasatán. No entra en muchos detalles de esto, pero básicamente se aparece como el acusador, tratando de acusar que el sumo sacerdote levita estaba sucio, no era una persona pura delante del Eterno. Sus vestiduras estaban sucias, que decía que cargaba con sus pecados, con los pecados del pueblo también. Y era el que estaba inaugurando el segundo templo. Este, ¿Y qué es lo que le dice Dios a Hasatán? Lo reprende, lo defiende. Básicamente esto es lo que también pasa al final de esta porción. Dios defiende a Moshe, a su siervo, y eso es, voy a ponerlo hasta acá, la grabación.